Muy buenos días. Vamos a presentar el análisis de la película Fragmentado como parte de la materia Enfoque Psicoanalítico de la carrera de Psicología de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI. Esta película surge en un contexto donde el personaje tiene un trastorno de identidad disociativo, cuyo personaje principal es representado y tiene por nombre Kevin Wendelkrom, quien tiene diferentes tipos de personalidades, y vamos a hacer el análisis a partir de cada una de las teorías que hacen parte de este proceso de enfoque psicoanalítico. Entonces, en primer lugar, encontramos la teoría de Sigmund Freud, que va a ser explicada por mi compañera. Muy buenos días. Algunas características del personaje de Kevin. Presentaba trastorno de identidad disociativo, manejaba 24 personalidades diferentes que no iban ligadas ni a su conducta ni pensamiento. Empezó a desarrollar dichas personalidades cuando era niño debido a que su madre lo maltrataba porque era un niño muy desorganizado y debido a esto su personalidad única quedó atrapada en el año 2014. Su personalidad número 24 era considerada como la bestia, una especie de hombre sobrenatural que comía carne humana, y para este personaje todo aquel que no ha sufrido en su vida es una persona impura y debe ser sacrificada. Si alguna de sus personalidades sufría alguna enfermedad como la diabetes, las demás personalidades no iban ligadas a esto. Algunos argumentos de la teoría de Sigmund Freud era que el personaje de Kevin, desde la neurosis, se podía manifestar como una persona que sufre y siente temor por su presente y futuro, el cual desarrollaba ciertas fobias y una ansiedad constante, por lo que le cuestaba conciliar las exigencias de la realidad. Algunos tipos de neurosis son la obsesiva. Este personaje se basaba en ser perfeccionista, su pensamiento denominaba su conducta y su estado de ánimo, por lo que puede realizar conductas repetitivas y compulsivas para tratar de gestionar su malestar. También manejaba la neurosis histérica, que se da a partir de su niñez, se desarrollaba la histeria, la cual debido a un incidente sexual, el cual se convierte en un recuerdo reprimido de una tentativa de seducción, y se representa con el personaje de Dennis en la adultez, el cual es un hombre temperamental con gusto por ver a jovencitas bailar sin ropa. Y la neurosis fóbica, que se representa y se caracteriza por la presencia de temores irracionales exagerados hacia situaciones o funciones corporales. Se presenta cuando Kevin asiste a una terapia con su psicóloga Karen Fletcher, la cual conocía y trataba sus 23 personalidades y era la que ayudaba a Kevin a tener el control total y le ayudaba a calmar su miedo por no poder controlar sus impulsos, ya que cuando sus personalidades salían a la luz al tiempo tomaban la conciencia y esto causaba una alteración en su cuerpo. Le doy paso a mi compañera. Sí, como complemento de lo expresado por la compañera, también en esta teoría de Sigmund Freud, es de resaltar que el yo es la instancia mediadora entre el ello, que son los deseos reprimidos, las emociones, las situaciones que desean expresarse pero que están en el inconsciente, y el super yo, que son exigencias y normativas punitivas, con el fin de proteger al individuo y lograr su adaptabilidad a la sociedad. Durante la película, pues vemos reflejado esto en que el personaje que es Kevin, en medio de cada una de sus personalidades, se le observó que cuando Dennis toma el control, secuestra a las jóvenes y en medio de ello empieza a expresar cada una de esos deseos reprimidos que tenía frente a manifestar cosas como el hecho de que enviaron por ellas por una razón y era que eran el alimento sagrado. De igual forma, se observa que estaba también como esa contraposición que es el super yo, reflejado por otras personalidades, donde la doctora Fletcher le hace recordar a él que llevaba casi 10 años siendo funcional en el trabajo que realizaba y donde estas otras personalidades empiezan a enviarle mensajes a ella de que necesitan ayuda. Entonces es como esa lucha entre el yo, entre el ello y el super yo, en la búsqueda de dejar ver esos deseos reprimidos o dejarse guiar por cada una de las normativas sociales. Vamos a Los tratar. mecanismos de Sigue, Karen.
Algunos mecanismos de defensa se dan a partir cuando se da un choque de personalidades, donde él no es capaz de controlar cuál de estas puede tomar la luz sobre él y se desconecta de la realidad y toma el control la bestia, la cual hacía referencia al super yo cuando pasaba a un segundo plano, ya que no se daba el cumplimiento de las normas morales. Yo lo representé como la disociación, que es un mecanismo adaptativo que desconecta nuestra mente de la realidad cuando nos encontramos ante una situación límite que sobrepasa nuestros recursos psicológicos y se determina como una distancia de seguridad que reduce el impacto emocional, la tensión, el miedo y que se da a partir en el momento. Quiero complementarme a mi compañera Karen en cuanto al mecanismo de defensa de disociación. Entonces, este mecanismo de defensa se activa de una forma instintiva cuando nuestro inconsciente, cuando el inconsciente de Kevin comprende que no hay salida en algo común. En caso sobre todo, pues como podemos ver, él fue abusado en violaciones, en donde la víctima no puede escapar. Entonces, pues evidenciamos eso, donde se activa también el mecanismo de defensa pasivo que produce parálisis física y es un estado de anestesia emocional donde pues sirve para proteger los recuerdos y la desconexión. De igual forma, también se presenta la represión, el cual es el aprisionamiento en el subconsciente de recuerdos, ideas, emociones, cuya exteriorización a través de la conciencia está impedida por las barreras psíquicas de la censura. En este caso, en la película se observa cuando Denise se presenta ante la doctora Fletcher en una sesión donde estaba reprimiendo las intenciones de la horda porque siente que solamente ellos pueden proteger a Kevin, es decir, al niño, donde ella le hace ver que hay recuerdos, ideas reprimidas sobre la infancia a partir de la partida de su padre que se fue en un tren y que pues él de alguna manera lo llevaron a asociar y a reforzar la idea de que había una personalidad número 24 que era precisamente la bestia, pero que eso hacía parte de su imaginación, que no era algo real. Y en ese momento pues él niega la existencia de la bestia. También encontramos otro mecanismo de defensa que es la negación. La negación hace referencia cuando el sujeto, a pesar de formular sus deseos, pensamientos o sentimientos, hasta entonces reprimidos, sigue defendiéndose negando que le pertenecen. Esto lo podemos observar cuando en una de las escenas con la doctora Fletcher, ella le recuerda a Kevin que tuvo un incidente en el trabajo donde unas jovencitas le tomaron la mano y la metieron dentro de sus blusas. Y esto fue parte de una apuesta. Eso a él lo alteró considerablemente, duró varias semanas trabajando el tema con ella, pero de alguna manera eso lo llevó a reprimir y a negarse a aceptar que tenía un problema que no había logrado superar. De igual forma, también Barry se negaba a aceptarlo hasta que la presión de la doctora Fletcher llevó a que realmente se mostrara la personalidad que estaba ocultando, que era Denise y que no se había presentado ante ella sino hasta ese momento, y asumió y efectivamente le dijo que había tomado la luz. Tenemos la siguiente, que es la formación Bueno, reactiva. otro mecanismo de defensa es la formación reactiva. Esta es pues manifestar lo contrario de lo que se siente. Consiste en presentar la emoción o el comportamiento opuesto a lo que pues está pasando en realidad y muestra una conducta contraria a la realidad. Yo pude evidenciar este mecanismo de defensa pues en la película en el momento cuando Kevin se encuentra en terapia y la psicóloga detecta pues una personalidad diferente de la que él está manifestando. Él me está mostrándose como Barry cuando en realidad tiene pues comportamientos como los de su personalidad 8 que es Dennis. Em, Asimismo, se evidencia que cuando pues él sale del consultorio después de esa terapia, pasa por el lado de unas basuras sobreactuado. Eso lo puede ver la psicóloga por medio de las cámaras, entonces ahí pues se muestra la formación reactiva que está mostrando una conducta contraria a la, a la realidad. También tenemos la fijación,
en donde es una intensa adhesión a algo o alguien, como la fijación en la madre en el complejo de Edipo o en del padre en el complejo de Electra. En la película vemos cómo la horda tenía una fuerte fijación en la bestia, reflejada en frases como esta: nosotros somos gloriosos, ya nunca tendremos miedo, solo el dolor llevará a la grandeza, a los que jamás han desgarrado no tienen ningún valor como personas, ellos están dormidos. Kevin es un hombre y yo soy mucho más. Y esta fijación fue la que llevó precisamente a que se desatara pues todo lo que se evidenció en la película frente a los asesinatos que cometió precisamente la bestia. También tenemos la transferencia, que se trata de un desplazamiento del afecto desprendido de un conflicto inconsciente hacia representaciones más o menos alejadas del conflicto original y más tolerable para el yo. En este caso, pues se evidenciaba la transferencia en que Denise le expresó a la doctora Fletcher que él surgió en los primeros años de vida de Kevin como una forma de protección precisamente para Kevin por todos los maltratos que tenía respecto a su madre, donde desarrolló el trastorno obsesivo compulsivo en cuanto al orden y la limpieza, porque decía que era una de las exigencias mayores de la mamá. También tenemos la regresión, que hace referencia a un retorno al yo infantil a consecuencia de un enturbamiento del yo adulto, optando por volver a un estadio anterior en el desarrollo de vida y afectividad y mental. Esta regresión, este mecanismo de defensa, representado precisamente por una de las personalidades llamada Hedwig, que representa a un niño de 9 años, el cual muestra aparente inocencia, la horda de alguna manera lo protegía, era impulsivo, generaba conversaciones con Cassie y le dice que nadie va a tener derecho a burlarse nunca más de él, porque él era como el protegido de la horda. También encontramos la racionalización, que es una forma de negación en la que, para evitar el conflicto o la frustración, se dan razones o se expresan argumentos que ocultan, justifican o encubren las fallas o contrariedades. Esta racionalización la pudo observar precisamente la doctora Fletcher cuando Barry, al principio de la película, hace una serie de preguntas sobre si ella vive sola, cuántos años tiene, quién va a cuidar de ellos cuando ella falte. Y en medio de esas preguntas, ella logra evidenciar que hay cuestiones que no corresponden con Barry, que está mostrando como una serie de elementos del trastorno obsesivo compulsivo que hacía parte de la personalidad de Denise, cuando empieza a ubicar los libros, a ubicar diferentes cosas de los estantes y en especial cuando mueve unos dulces 2 veces y los ubica en una mesita. Finalmente tenemos la sublimación, que se trata de un tipo de comportamiento en el que tendencias, impulsivos, deseos son rechazables por la conciencia y convivencia social y se descargan canalizando su energía a través de algo socialmente aceptado como la pintura, el arte, la música. Para este mecanismo de defensa, pues se ve reflejado en el trabajo de Barry, donde él de alguna manera enfocó los talentos de elaboración de bocetos de arte y de moda, y él era quien realmente daba luz a otros personajes, evitando que tomaran la luz personajes que de alguna manera tenían una ideología diferente y lo podían llevar a no adaptarse socialmente. Y esto fue resaltado también pues, por la doctora Fletcher. Ahora vamos a ver algunas de las teorías desde otros autores. Bueno, la teoría de Melanie Klein pues habla que los vínculos son los que producen el desarrollo mental. Siempre hay una motivación pues en todo proceso psicológico. Los aspectos internos y externos actúan simultáneamente en el psiquismo y determinan una organización compleja en la construcción de cada individuo que cada individuo hace de la realidad. Esta teoría también tiene referencia pues a los deseos reprimidos. En la película yo pude evidenciar pues esta teoría cuando Kevin, en su personalidad número 9 llamada Hedwig, que actúa como un niño, en su manera de ver la realidad, pues es un niño de 9 años con actitudes que demuestran los deseos reprimidos basados en el vínculo que él tuvo con su cuidadora. Pues la posible motivación para adquirir esta personalidad de actuar así como un niño pequeño es porque aún tiene deseos reprimidos respecto pues a la relación que él tuvo con su madre y no fue pues una buena relación, ya que pues él era maltratado por parte de ella. En cuanto a la teoría de James Lacan,
Pues Lacan plantea que la experiencia psicoanalítica descubre la estructura del lenguaje en el inconsciente. Recordemos que sus mayores aportes fueron respecto al tema del lenguaje, abriendo la etapa en la que el estructuralismo permite reintegrar la teoría del sujeto y la teoría de la situación al análisis del discurso. También pues es de resaltar que en cuanto a la cadena de significantes, la idea de circularidad implica que la cadena es una serie de significantes vinculados por asociaciones libres como un camino que se abre en la red de significantes que constituye el mundo simbólico del sujeto. En el caso de la película que analizamos, en fragmentado a lo largo de la película, desde el principio se evidencia que Kevin secuestra a las tres adolescentes y se observan los diálogos que él empieza a emplear en donde da cuenta de la personalidad número 24, que es precisamente la bestia, con frases como ustedes son el alimento sagrado, la bestia es una criatura consciente que representa el nivel más alto de la evolución humana. Y con todo este tipo de frases que él empieza a dar, da cuenta de esa cadena de significantes, en donde él tenía una intención pues completamente específica, que era dar vida a esa personalidad número 24 y generar pues como todo un proceso de cambio aparentemente. También decía, ya viene el sol, en el sol se encontrará nuestro propósito, como dándole a entender a las niñas que iban a ser el alimento sagrado, y ello junto con algunos comportamientos extraños como los correos nocturnos, los cambios repentinos entre las personalidades, también fueron indicios para que la psicóloga se diera cuenta de que algunas de las personalidades perversas de Kevin habían tomado el control y lo estaban llevando a desatar la peor faceta de sí mismo. Para complementar lo que dijo mi compañera Ingrid, también lo podemos ver desde la parte lo real, lo cual representa por el personaje como la esfera de la sexualidad, la muerte, el horror y el delirio. Lo imaginario que se representaba por medio del estadio del espejo del sujeto, el cual se podía identificar su imagen como un yo diferenciando de otro ser humano. El personaje se relaciona con él mismo cuando se ve en el espejo su desequilibrio de personalidad. Y lo simbólico en el momento en el cual utiliza el lenguaje, es decir, de materializar su deseo mediante el discurso. Le doy paso a mi compañera. Bueno, la teoría de Donald Winnicott. En la psicología evolutiva de Donald, pues parte de la observación fundamental de que el desarrollo del infante en los primeros años es inseparable del cuidado materno. El pequeño y el cuidado materno forman conjuntamente una unidad. Si no hay una buena relación entre esos dos, entre el bebé y la madre, pues el individuo en la adultez puede tener pues diferentes trastornos. En la película, pues como ya lo había nombrado, se evidencia pues la mala relación que él tuvo con su madre, ya que él era maltratado por parte de ella. De este punto puede surgir un trastorno para la vida del individuo, como se ve evidenciado en Kevin, ya que como lo dice esta teoría, el desarrollo del infante en los primeros años es inseparable del cuidado materno. Esto es clave, pues ya que la madre y el infante forman una sola unidad. Y en el caso de Kevin, la relación con su cuidadora, pues no fue buena, entonces de ahí puede surgir el trastorno, ya que pues todo viene desde la infancia también. Bueno, la teoría de Erikson plantea que todos los seres humanos con un desarrollo sano deben pasar a través de 8 etapas. En cada etapa, la persona se enfrenta y es de esperar que domine nuevos retos. Cada etapa se basa en la culminación con éxito de las etapas anteriores. Entonces, para complementarle a mi compañera Estefanía, entonces en la primera etapa podemos evidenciar la confianza y desconfianza. Entonces, depende de la relación y vínculo que se haya creado con la madre o relación de la madre, que la relación de la madre determinará los futuros vínculos que se establecen con las personas a lo largo de la vida. En la segunda etapa podemos ver la autonomía versus vergüenza, que esa abarca de 1 a los 3 años. La tercera etapa inicia con una iniciativa versus culpa de los 3 a los 6 años. La cuarta etapa es la industriosidad versus inferioridad de los 6 a la adolescencia. La quinta etapa es la identidad versus confusión.
que va durante toda la adolescencia, y la sexta es la intimidad versus aislamiento de los 20 a 40 años, y terminamos con la generatividad, que es la adultez. Se te apagó el micrófono. Como habíamos dicho anteriormente, mi compañera Estefanía, se puede evidenciar porque Kevin pues no tuvo un buen ambiente en su vínculo familiar, ya que eso es importante pues en su desarrollo, en su vida social. Pues podemos ver que Kevin no tuvo un proyecto de vida, y pues es necesario que las virtudes y las fuerzas psicosociales nos ayudan a los estadios de la vida, pues cada un tiempo se necesita para explorar y poder experimentar el mundo. Bien, en cuanto a la teoría de René Splits, es de resaltar que este autor resalta y hace unos aportes considerables al tema de la relación madre-hijo, donde también él hace un estudio donde identifica deformaciones y desviaciones en las relaciones objetales, donde las influencias psicológicas nocivas surgen a continuación de relaciones no satisfactorias entre madre e hijo, y él hace una serie de aportes frente a enfermedades que surgen principalmente de orden físico, pero también psicológico, precisamente de esa dificultad en la relación materna. A lo largo de la película se evidencia en que Denise le expresa a la doctora Fletcher que la madre de Kevin tenía maneras malévolas de reprender a un niño de 3 años, y fue cuando él llegó a la luz. Después, posteriormente, vemos una escena cuando Case le llama por el nombre y él le dice Kevin Weldon Crumb, y él recuerda una escena de su infancia en la que su madre está gritando su nombre y le dice que hizo un desorden y que tiene que salir de debajo de la cama, y lo está amenazando con un gancho, como lo vemos en la imagen que se encuentra en este momento en pantalla. Es de resaltar entonces que es lo que el autor llama las deformaciones de la relación objetal, y cuando a temprana edad se evidencian dichas desviaciones, pues ello puede incidir tanto en el estado psicológico como en el estado físico del sujeto. Tienes apagado el micrófono. La teoría de Sullivan entonces nos habla de que tiene que ver con el desarrollo interpersonal. Quiere decir que la personalidad es una construcción que se forma a partir de las relaciones interpersonales. Estas determinan nuestra manera específica de tramitar los impulsos fisiológicos y sociales. Entonces, como podemos ver una parte de la película, pues prácticamente Kevin, con su único vínculo que tenía era con su psicóloga, no tenía a nadie más con quien compartir, y pues la necesidad de poder interactuar con el mundo, ¿no? Entonces también habla de las necesidades básicas, que son sexualmente, el ámbito biológico, de seguridad, que habla del ámbito social o cultural, que son acciones aprendidas por relaciones con el exterior, de poder satisfacer las necesidades básicas. Y finalmente, pues hay una parte de la película donde Casey se enfrenta con la bestia, y pues Kevin, en ese momento la bestia evidencia que pues ella tiene unas cicatrices y pues no le hace daño. Y también vemos que Casey también lo llama, como decía mi compañera, lo llama por su nombre. Entonces quiere decir que la teoría de Sullivan habla del sistema del yo, entonces es llamándolo en ese momento a que se enfrente su realidad, que enfrente quién es él, que tiene como función manejándole la ansiedad, que ayuda a proteger la personalidad y la imagen social. Las conclusiones generales del ejercicio que se realizó nos permitió el análisis de la película, de las teorías, de los conceptos, nos permitió conocer mucho más a fondo este enfoque psicoanalítico, y es de suma importancia, sobre todo pues porque son temas con los cuales nos podemos encontrar en medio del ejercicio profesional que tendremos a futuro. También se considera que las críticas hechas por Karl Popper y otros muchos a lo largo de la historia sobre la cientificidad y aportes del psicoanálisis
realmente no corresponden y no son coherentes con todos los aportes que esta teoría ha hecho a lo largo de la historia y que realmente empezando por Freud y por otros teóricos son de considerable seriedad y siguen vigentes sus aportes porque son significativos para entender al ser humano en sus intenciones consigo mismo y con la sociedad y pues son importantes para entender también el tema de la personalidad. Finalmente, pues clarificar y profundizar estos temas de formación en psicología nos permiten a nosotros como estudiantes visualizar aspectos a tener en cuenta en medio de la objetividad del conocimiento de los postulados de Freud, de los demás autores y evidenciar la importancia de esta teoría para nosotros y para todo ese análisis de los mecanismos de defensa, de la cuestión del inconsciente, del ello, del yo, del superyo y los demás temas trabajados a lo largo de las unidades, lo cual es fundamental para nuestra formación. Una frase final, bueno, acá están las referencias bibliográficas con las que trabajamos y una frase final, si entendiéramos completamente las razones y el comportamiento de otras personas, todo tendría sentido. Sigmund Freud. Muchas gracias.